Muy buenos días, hoy es domingo 26 de abril del año 2020 y es un placer saludarlos a través de este medio en el servicio del domingo. Sean todos bienvenidos, hoy es el día del Señor y nos gozaremos en Él. Así que lo invito a que oremos todos juntos. Vamos a ir al Señor directamente en oración para pedirle su bendición para los cantos, la meditación de la palabra de Dios y por supuesto la oración que nos comunica con nuestro Salvador. Vamos a orar todos juntos y pedirle al Señor su bendición. Padre, te damos las gracias por el tiempo que nos das en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres fiel. Toda esta semana has cuidado de nosotros y ahora nos encontramos ya al inicio de una semana nueva. Y te damos las gracias, Padre Santo, por darnos la salvación, darnos la seguridad en Cristo. Te pedimos, Señor, que los cantos, la adoración, Señor, de nuestros corazones y, por supuesto, la meditación de la palabra de Dios sea de tu agrado, Padre. Trabaja en nuestros corazones, en nuestros oídos para escuchar tu voz. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el primer canto, así que cante con nosotros desde su casa o donde se encuentre en este momento. Espero que nos acompañe y gracias por compartir su tiempo con nosotros. Cantemos el primer himno. Gracias por haber entonado este primer himno con nosotros. Les agradezco mucho el haber cantado y adorado al Señor juntos. También les quiero agradecer por sus diezmos y ofrendas. Recuerde que si usted lo desea hacer electrónicamente, lo puede hacer a través de nuestra página de internet en experienceliberty.com. experienceliberty.com. También puede pasar a nuestras oficinas, ya que estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Usted puede llegar a la oficina y hablar con una secretaria, la secretaria se encargará de usted. También les recuerdo y les agradezco mucho por sus llamadas, sus textos y también sus correos electrónicos. Recuerden, me pueden llamar al teléfono 520-288-6387, así como aparece en sus pantallas. También me pueden mandar un correo electrónico a ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. Como les decía el miércoles pasado, tenemos algo especial para el Día de las Madres. Y a partir de este momento y hasta mayo 4, el 4 de mayo, usted va a poder publicar o mandarnos al correo electrónico de info, eso es info @experienceliberty.com, un video de 20 segundos donde usted nos explica por qué su mamá es una persona muy especial. Usted nos tiene que explicar por qué es que su mamá es una persona muy especial. Nos lo puede explicar en 20 segundos. Al hacerlo, la iglesia le mandará un cupón para que usted pueda llevar una galleta, ahora sí ya lo tenemos bien, una galleta de Crumble Cookies a su mamá. Eso lo va a poder llevar de parte de la iglesia como regalo. Y no así, se lo va a poder mandar de esta manera, ¿ok? De esta manera usted puede recordarle a su mamá que tanto le ama y de parte de la iglesia le puede dar este pequeño presente por el cual le puede decir
qué tan especial es su mamá para usted. La compañía se llama Crumble Cookies, así que lo pueden buscar a través del internet y de esa manera pueden ver los diferentes sabores para que usted pueda pedir el sabor que usted desea. Eso es cuando usted nos mande un video. El video tiene que ser, como le decía anteriormente, de 20 segundos explicando por qué su mamá es su mamá favorita. Así que vamos a hacer algo agradable, algo interesante, algo que nos haga reír y por supuesto traer quizás alguna lágrima a nuestros ojos. Gracias por su tiempo. Vamos entonces a entonar el siguiente himno y de esa manera pasar más adelante a la predicación de la palabra de Dios. Cantemos todos juntos el siguiente himno. Gracias por entonar estos preciosos himnos con nosotros desde su casita.
Gracias por acompañarnos a través de este medio, los medios sociales que a través de este tiempo de cuarentena han sido de gran ayuda, de gran ánimo. Y por supuesto es de gran ánimo para mí que ustedes compartan los videos de las predicaciones, especialmente aquellos que son videos especiales para compartir con aquellas personas que no conocen del Señor. El día de hoy es un mensaje evangelístico de igual manera y el título del mensaje en esta mañana es la suficiente gracia de Dios. Eso es la suficiente gracia de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 6. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6 y vamos a aprender acerca de la suficiente gracia de Dios. Considerando que ustedes ya tienen su Biblia en mano, vamos a leer directamente de la palabra de Dios del versículo 14 al versículo 19. Versículo 14 al versículo 19 del capítulo 6 del libro de Romanos. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oremos y pidamos al Señor su bendición. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, el libro de Romanos que nos enseña tantas cosas, Señor. Pero el día de hoy estaremos explorando acerca de la suficiente gracia de Dios. Gracias, Padre eterno, por la bendición que nos das de poder reunirnos a través de este medio. Señor, toma el control completo, Señor, de todo lo que se va a decir y todo lo que se va a aprender en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ya debemos de conocer o debemos por medio de experiencia propia o por conocimiento divino de que el presentar nuestros cuerpos para el uso del pecado sin esperar consecuencias no va a suceder. Tenemos que recordar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, así como lo dice en 1 Corintios 6:19. También a consecuencia del pecado, el ser humano entonces se convierte en esclavo de él. Y finalmente, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, la esclavitud del pecado nos lleva a muerte. Sin embargo, lo opuesto ocurre cuando una persona se somete de lleno a la voluntad de Dios. En el momento que la persona cree en Cristo como su Salvador, Dios le imputa su justicia. Es decir, Él le da la justificación. Todos nosotros fuimos esclavos de Satanás en algún punto de nuestra vida. Y ahora, como resultado de nuestra salvación, pasamos a ser esclavos del Señor Jesús. La santificación de Cristo, que es imputada sobre todo creyente, nos justifica delante de Dios y provee las fuerzas necesarias para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Observe bien lo que dice Romanos 8, 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11. Ahí le puede dar una vuelta a la página y puede ver lo que dice Romanos 8, 9 al 11. La palabra de Dios dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11 dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta transformación hace que cambiemos de dueño por el hecho de vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. Ahora el poder de la naturaleza pecaminosa, la cual nos motivaba a vivir de acuerdo a los deseos engañosos y hacerle caso al enemigo, ha sido completamente quebrantada. Aunque el creyente aún peca, no debería ser una práctica normal para nosotros. Conforme el creyente madura en su fe, él eventualmente odiará el pecado y buscará la manera de mantenerse alejado de él.
Cuando el creyente comete algún pecado, él lo puede confesar a nuestro Señor, el cual nos removerá el pecado de nuestra vida como resultado de la sangre de Cristo. Eso lo encontramos en 1 Juan 1:9, que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El apóstol Pablo da gracias a Dios por los creyentes en Roma, porque ellos habían sometido libremente a la divina voluntad de Dios y lo hicieron con un completo compromiso a Dios. Esto es maravilloso, ya que antes estuvieron sujetos al pecado. En 1 Corintios 3:23 nos recuerda eso, al igual que 1 Corintios 7:22. Ahora se habían dado ellos mismos a la instrucción y a la doctrina de Dios, y lo habían hecho voluntariamente. Muchos ciudadanos romanos tenían esclavos. Esto lo sabemos por la historia, los récords de la historia que nos indican que aproximadamente un 35 o 40% de la población en el Imperio Romano y en la península de Italia se encontraban bajo el yugo de la esclavitud. Los comentarios de Pablo fueron sin duda algo de lo cual sus lectores podían relacionarse fácilmente. Para hacer esta analogía aún más práctica, fue el hecho de que en el mundo antiguo ellos mismos, las personas, podían venderse a sí mismos para de esa manera evitar la ruina, y ellos comprometían su vida para trabajar como esclavos de una persona. En cambio, los judíos, porque tenían la ley y los gentiles no había manera de que ellos pecaran como los gentiles. Ellos pensaban, nosotros no vamos a pecar como lo hacen los gentiles, porque tenemos la ley de Moisés. Como ellos no podían pecar como los gentiles, de acuerdo con la manera de pensar de muchos de ellos, el pecado no podía señorearse de ellos. Pero Pablo trajo un nuevo argumento: nadie está por encima de la ley, pero ahora en Cristo podíamos estar bajo la gracia de Dios. No es la ley la que nos salva, sino la gracia de Dios es la que nos salva. Así que cuando llegue el tiempo y tengamos que pararnos delante de la presencia de Dios, entenderemos en ese momento que hemos sido justificados por la sangre del Cordero y cubiertos por la gracia de Dios y no por la ley. Ya sea judíos o gentiles, todos podemos ser justificados por la gracia de Dios. No estar bajo la ley significa no estar bajo la ley de Moisés. El creyente, por la gracia de Dios, ahora ya ha sido complementada la ley. Así que cada cristiano no tiene que pecar. El creyente ahora puede resistir la tentación y hacer lo que es correcto. Si antes tenía el deseo, antes en el mundo tenía el deseo de tomar alguna bebida alcohólica, y usted decía, bueno, ustedes los cristianos no tienen el derecho, no tienen la posibilidad de decidir, digamos, si van a tomar o no. Yo sí puedo decidir cuándo puedo dejar de tomar. Amigo mío, sin Cristo usted no puede decidir dejar de tomar. En realidad sigue siendo esclavo de ese deseo. Como cristianos nosotros tenemos la facultad, bajo la gracia, de poder decidir hacerlo o no. Y por supuesto, conviene no hacerlo. ¿Qué es lo que significa el contexto? El pecado bajo la ley no solo lo separa de Dios, sino que lo hace regresar así los hacía regresar, como en el tiempo de los judíos, una y otra vez a confesar su pecado, como lo hacían los judíos. Y por supuesto, ellos tenían que llevar también un sacrificio cada año para el perdón de sus propios pecados. Pero ahora, bajo la gracia, los creyentes tienen la libertad para así poder experimentar el amor de Dios proveído como resultado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Efesios 2, 8 y 10. Y quiero que vayamos ahí a la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo estaba gozoso de saber que ellos se habían sometido a la instrucción recibida para así ellos, siendo limpios de pecados, ser ahora esclavos de la justicia de Dios.
Al presentarse ellos mismos como esclavos de la justicia divina y ser santificados, y de esa forma serían separados para Dios, así como la iglesia ha sido separada para Dios. Eso lo vemos en Romanos 12, 1 y 2. Dios provee la gracia para que el proceso de santificación lo habilite para así poder vivir piadosamente. Esto es algo que al vivir bajo la ley no se podía lograr. Vemos cómo es que la gracia de Dios nos da lo necesario para vivir santa y piadosamente. Eso nos lleva al punto número 1. ¿Qué es lo que necesitamos para que la gracia de Dios nos ayude para vivir sana y piadosamente? Bueno, la gracia primeramente nos libera del poder del pecado, y eso lo vemos en el versículo 14 y versículo 15 de nuestro texto el día de hoy. La gracia nos libera del poder del pecado. Ese es el punto número 1. Y leemos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué es el pecado? Amigo que nos escucha por primera vez, usted se preguntará, ¿qué es el pecado? Bueno, la definición de pecado es el deseo o poder organizado que influye en los miembros de nuestro cuerpo con el fin de llevarnos a la desobediencia de Dios. En Efesios 2, 1 y 3, la palabra de Dios dice lo siguiente, Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la palabra de Dios en la porción que leímos anteriormente, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el versículo 14 leemos esa parte. El deseo interno de pecar, este deseo continuo con el cual, con el propósito de llegar a ser un hábito, no debería de dominarnos. Este deseo no debería de estar en el pensamiento de todo cristiano. Romanos 3:20, porque ya no estamos bajo la ley. Recordemos, ahora estamos bajo la gracia. Durante el tiempo cuando las personas viven bajo la ley, nada dentro de ellos cambia. Entonces lo que hace la ley es hacerlo aún más consciente del pecado, una y otra vez. En cada vez que la persona busca cumplir la ley, el pecado lo hacía aún más difícil, así que la ley se convertía más en una carga. Después de haber sido transformado, la palabra de Dios en Romanos 6:12 nos dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El creyente no debería tomar la decisión de pecar. Si usted es un nuevo cristiano y está batallando con la situación del pecado, por favor recuerde esto: usted puede ir directamente a Dios y pedirle fuerza para poder dominar ese pecado. Ya que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: enseñoreará, dice la palabra. La ley no debe tener dominio o enseñorearse de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? El regalo espontáneo, un regalo generoso que depende en su totalidad del corazón del que lo da y no requiere ningún trabajo o esfuerzo del que lo recibe. Gloria a Dios por su gracia. Este regalo nos libra del pecado porque podemos confesar nuestros pecados a Dios sin requerir ningún tipo de penalidad. Ya no tenemos que temer y podemos venir delante de la presencia del Señor y sin necesidad de ningún intermediario, porque solo tenemos a un solo intermediario, y ese es Jesucristo. Ya hemos visto en los versículos 14 y 15, la gracia nos libera del poder del pecado. Y ahora veamos en los versículos 16 y 17 el punto número 2, que es: la gracia nos da libertad para una obediencia sincera. La gracia nos da libertad para una obediencia sincera. Y lo vemos en el versículo 16 y 17 de nuestro texto. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. También la palabra de Dios en Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero nos dice la palabra de Dios: ¿no sabéis? Ellos debían saber esto por experiencia, porque ellos vivían en una ciudad que tenía mucha esclavitud. Ellos deberían estar en completo conocimiento de las palabras que estaba diciendo el apóstol Pablo, porque más adelante dice someter. Continuamente dejarse llevar por el pecado al punto de hacer de él un hábito. Eso es someterse completamente al pecado. Y eso nos lleva a la esclavitud, como dice la palabra en nuestro texto, el ser esclavo. Darse a sí mismo a sus deseos para así dejarse ser dominado por el pecado. Obedecéis, dice otra de las palabras que acabamos de leer, es la sumisión voluntaria al siervo, al servicio, ser siervo incluso del maestro. Voluntariamente someterse a Cristo es algo que debemos hacer voluntariamente. La justicia de la cual nos habla el texto habla de obediencia a los estándares divinos para así vivir una vida de justicia. Dice más adelante en la palabra de Dios: doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso es dados en una instrucción o un tutorial que entrega a la persona en control de alguien más. Y en este caso hemos sido entregados al control del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a Romanos 8, del versículo 9 al 16. Romanos 8, del versículo 9 al 16. Si lo tenemos ahí, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, a partir del versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya hemos visto a través del versículo 14 y 15 que la gracia nos libera del poder del pecado, y también hemos visto que en el versículo 16 y 17 que la gracia nos da la libertad para una obediencia sincera. Ahora el punto número 3 nos dice lo siguiente en los versículos 18 y 19. La gracia nos lleva a la santificación. La gracia nos lleva a la santificación. Versículos 18 y 19 nos dice lo siguiente: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Somos libertados del pecado, como nos dice el texto bíblico, debido al proceso descrito en Romanos 6:17. Y veamos lo que dice en Romanos 6:17. Estamos ahí mismo en Romanos, así que seguimos ahí en nuestro texto. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Romanos 6:17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El creyente es libertado del deseo de pecar por medio del control de Dios. Hemos sido libertados del control de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto ocurre en el momento preciso de la salvación. Y experimentaremos, y solo lo experimentaremos una sola vez, ya que en el momento que hemos sido salvos, el Señor nos ha liberado del pecado, nos ha quitado las cadenas del pecado, porque dice la palabra: vinisteis a ser siervos de la justicia.
siervo de la justicia, ser liberado del poder de pecado, por lo cual permite al creyente vivir en continua obediencia a Dios. Eso nos ayuda entonces a ser constante en la obediencia a nuestro Señor, por medio de la justicia, que es el deseo de vivir en obediencia a Dios. Este deseo nos guía a la justicia. Justicia es vivir de acuerdo a los estándares divinos, establecidos por Dios por medio de la justicia imputada que está ahora en nosotros. ¿Y cómo sabemos entonces cuál es la voluntad de Dios? Sabemos que es la voluntad de Dios por medio de su palabra. Conocemos su carácter, conocemos sus deseos, conocemos lo que Él quiere para nosotros y cómo Él nos ama. Romanos 1, 8 al 17, lo cual no vamos a leer por falta de tiempo, pero pueden verlo en su casita, en Romanos 8, del 1 al 17. La letra D nos dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Esto cubre todas las áreas de nuestra naturaleza pecaminosa. Está en completa oposición al Espíritu de Dios. La naturaleza pecaminosa está completamente en oposición con la voluntad de Dios. Es por ello que la persona que está en la carne produce por naturaleza el pecado. La carne significa la debilidad del hombre. La debilidad. Pablo está hablando de este proceso por el cual la carne no es fuerte para alejarnos de los deseos pecaminosos de los cuales puede acosar a cualquier creyente. Por eso es que debemos de depender completamente en la obra y en el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto, si está tomando nota, lo puede encontrar en Romanos 8, 9, 17. Así que vamos una vez más al versículo 19 de nuestro texto, que dice que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Cuáles son los miembros que nos llevan a servir a la inmundicia y a la iniquidad? Esos son agentes del cuerpo. En otras palabras, lo que nos conecta a nuestra vieja naturaleza. ¿Y qué es aquello que nos conecta a nuestra vieja naturaleza? Primeramente es el ojo. El ojo nos conecta a nuestra vieja naturaleza. Lo vemos en Mateo 6, 22 y 23. Anótenlo en casita. También la lengua. La lengua nos conecta a nuestra vieja naturaleza y es un agente que nos incita a pecar. Santiago 3, 4 y 9. También nuestra mente. La mente nos incita a pecar. En Efesios 4, 17, al igual que Santiago 3, 13 al 17. Inmundicia e iniquidad, dice la palabra. En otras palabras, impureza. Se refiere a lo mismo, al mismo enfoque y energía dado al pecado, especialmente al pecado sexual. El creyente debe estar igualmente enfocado a presentar sus cuerpos a la santidad y justicia. Al igual que como lo fuimos nosotros en el mundo, ahora tenemos que enfocarnos en la santidad y la justicia. ¿Para qué? Para la santificación, dice la palabra de Dios, para ser santificados. La decisión de presentar nuestros cuerpos a la justicia que establece una vida santa y consagrada a Dios. Presentarnos a Dios, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es una decisión consciente, una decisión constante que debemos hacer hasta que el deseo de hacer la voluntad de Dios llegue a ser más grande que el deseo de pecar. Tenemos que hacer esto constantemente. Recuerde que no está solo, ya que esta batalla existe en todos los cristianos. Todos batallamos con estas cosas. Todos tenemos los tres agentes de los cuales hemos hablado. Y lo encontramos en Gálatas 5, 16 al 19. Esta es la misma batalla entonces que todos estamos librando. Como resultado del deseo de experimentar el poder interno del Espíritu Santo que existe en nosotros, debe de llegar a ser el enfoque. Si queremos experimentar el poder del Espíritu Santo, debemos enfocarnos en ello, ya que la transformación de la santidad es certera por la suficiencia de la gracia de Dios. ¿Sabe? Este proceso no va a existir solo porque un cristiano viene un domingo sí, un domingo no a la iglesia. Ahorita, por supuesto, no se puede hacer esto, pero tenemos este acceso. Usted puede ver los videos, usted puede ver todo lo que se está predicando de la palabra de Dios.
Pero en el momento de regresar, cuando las puertas se abran una vez más de la iglesia, usted y toma la decisión de únicamente venir de vez en cuando a la iglesia, esto no lo va a ayudar al proceso de santificación. Esto no le va a dar la opción para usted dejar el pecado a un lado. No, esta transformación ocurre cuando el creyente se compromete con Dios a vivir una vida con una mente espiritual, una vida santa. Romanos 12:2, la palabra de Dios, y quiero que vayamos ahí a Romanos, ya que estamos ahí mismo en Romanos, capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice lo siguiente: no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ajustar los pensamientos a lo que Dios dice en su palabra nos ayudará a formar esta relación, esta comunión con nuestro Dios. Con mucha oración y sumisión el Espíritu Santo dejamos de apoyarnos en nuestro propio entendimiento y ahora nos apoyamos en el entendimiento del Señor. Y saben, las promesas de Dios no se rompen, no se quiebran cuando nos apoyamos en ella. Son suficientes para nosotros. Este proceso estimula el crecimiento espiritual, como lo vemos en Efesios 4:13. Y quiero que vayamos ahí, Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, llevándonos a mayores experiencias de convicción conforme el Espíritu establece mayor influencia en nuestras vidas. Vamos agarrando más convicción, vamos agarrando más fuerza conforme nosotros le damos más de nuestra vida al Espíritu Santo. Este proceso de disciplina y servicio es el proceso de santificación que lleva a la justicia y santificación. Es por ello que la gracia de Dios nos da el poder. Tenemos el poder en la gracia de Dios. La gracia de Dios es un poderoso proceso y de justicia y de santificación. Por ejemplo, como existen fuera de lugares en un juego de fútbol. Supongamos que nos encontramos en una cancha jugando y ya pronto habrá la oportunidad de volver a jugar, hermanos. No pierdan la fe. Los jugadores se ven forzados a hacer decisiones para mantener la bola dentro del campo y no sacarla fuera de la cancha. Al principio, cuando uno empieza a jugar, ellos cometen estos errores una y otra vez. Pero tome ánimo, hermano, porque como cualquier otro jugador de fútbol, soccer, ellos van a pensar a dominar más y más el balón. Aun que cometan faltas, ellos van a poder seguir jugando. Cristo nos invita a que mejoremos nuestro andar con Él y nos bendice para así terminar nuestra carrera, aun cuando pecamos en el transcurso del camino. Recuerde, al principio es difícil, pero conforme usted va entregando su vida más y más a nuestro Señor, Él va trabajando en Él y va ayudándole a mantenerse en la línea recta. Recuerde cuando juega fútbol, recuérdese de esta analogía, recuérdese de que es a veces complicado mantener el balón dentro del campo de juego, pero una vez que lo ha hecho una y otra vez, usted sabe que sabe dominar el balón. ¿Cómo es que Dios entonces nos bendice? Él nos bendice al pedir perdón con un corazón realmente arrepentido. Señor, perdóname, he vuelto a pecar, he vuelto a caer. El Señor le va a perdonar, porque Él no va a dejar un corazón contrito y humillado, hermano. Si usted tiene el deseo de hacer las cosas bien, por favor, pídale perdón al Señor. Esto lo puede ver en Hebreos 12, 1 y 2. Una de las cosas que es admirable de los Estados Unidos y que trae la gente, el mundo entero trata de emular. Otras naciones desean hacer lo mismo que han hecho los Estados Unidos al crear una serie de leyes, las cuales desean cambiar la criminalidad en nuestro país, lo cual es bueno. Pero las estadísticas nos dicen que no hay menos crímenes por las leyes. Porque la ley no puede cambiar el corazón de la persona. Las leyes exponen los corazones de las personas. En este caso, la ley de Dios expone nuestro corazón, porque en Romanos 3:20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él nos hizo una nueva criatura. Debido a su justificación que fue imputada a través de la presencia del Espíritu Santo.
Ahora tenemos poder y podemos para así caminar bajo la guía del Espíritu Santo, como lo vemos en Gálatas 5:25. Cuando esto ocurre, necesitamos más gracia, no más leyes. Pablo deseaba que los judíos entendieran que la ley solo expone el corazón del hombre, pero no lo cambia. La ley no compone los deseos del corazón, solo la gracia que encontramos en Cristo Jesús. Ahora la muerte y resurrección de Cristo nos ayuda a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, conforme caminamos en su gracia y no bajo la ley. Gloria a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Deseo terminar con lo siguiente, hermano, amigo, que nos visita en esta mañana. En Filipenses 2:12 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano mío que se nos escucha, que es miembro de la Iglesia Bautista Libertad, manténgase en oración, no pierda el enfoque. Sabemos que es fácil enfriarse, pero no lo haga, hermano. Manténgase, tenga un tiempo de oración, tenga un tiempo donde nos visite a través de este medio para que escuche la predicación de la palabra de Dios. Es importante, hermano, que se comunique con un servidor. Si usted desea orar juntos, yo estoy disponible para usted en todo momento. Solo llámeme, por favor, al número que se ha dado anteriormente. Usted que nos está acompañando por primera vez y ha escuchado acerca de la gracia, ha escuchado de la justificación, incluso de la imputación que se nos ha dado a través del Espíritu Santo, pero no sabe de lo que estamos hablando y usted tiene el deseo de cambiar su vida debido a las consecuencias del pecado, por favor, yo le invito para que haga una oración junto conmigo. Iglesia Bautista Libertad, por favor, ore conmigo mientras oramos para que aquellas personas que nos están escuchando por primera vez también tengan la oportunidad de recibir a Cristo, como una vez yo lo hice y una vez usted lo hizo. Oremos todos juntos y pidamos al Señor su bendición. Padre, te doy las gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y saber que no está todo perdido, oh Padre, porque sé que mi pecado me separa de ti. Yo te ruego, Padre, que por favor perdone mi pecado. Tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Padre, yo te ruego, Dios, que por favor perdone mi pecado, que vengas a morar en mi corazón y hagas de mí una nueva criatura. Te pido, Padre, que por favor, de la mejor manera que yo lo sé, perdone mi pecado, te lo entrego a ti para que tú lo quites de mi vida y formes en mí un nuevo ser, un nuevo espíritu. Gracias por perdonarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, yo le invito a que me mande un texto o me dé una llamadita al teléfono que ya dimos. Se lo voy a repetir una vez más, el 520-288-6387. También me puede mandar un email a ezequiel.ruiz@experienceliberty.com. Gracias por acompañarnos. Disfrute de la gracia de Dios. Disfrute del poder que tenemos en el Espíritu Santo y recuerde, ya no es usted esclavo del pecado. Ahora es usted un siervo de Dios por medio de Jesucristo. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Espero que este mensaje sea de bendición. Compártalo si usted desea que alguna otra persona conozca de Cristo como nosotros lo hicimos en alguna ocasión. Le amo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.